Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa Túnel del Tiempo en la biblioteca. Les saluda Cristina. El día de hoy vamos a conocer un poco más del proyecto Manhattan. Resulta que el proyecto Manhattan fue liderado por dos grandes personalidades. Uno, un hombre llamado Leslie Groves, que era un general del ejército estadounidense, un militar, y también un ingeniero en construcción, quien lideró la construcción del Pentágono y estuvo al mando del proyecto Manhattan, junto con Robert Oppenheimer. Vamos a conocer un poco más sobre esta personalidad de Robert Oppenheimer. ¿Quién fue? Robert Oppenheimer es considerado como el padre de la bomba atómica, o tras los terribles y devastadores sucesos se le podría llamar el padre arrepentido de la bomba atómica. Robert Oppenheimer fue el hombre que contribuyó de un modo implacable y definitivo a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. No fue un militar, sino un hombre de ciencia, un físico que lideró la creación de la arma más devastadora creada por el ser humano. Hablamos de la bomba atómica. Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York. Estudió filosofía, literatura e idiomas y, según se lee en sus biografías, era un entusiasta del antiguo poema hindú, el Bhagavad Gita. Con el tiempo mostró ser un hombre polifacético. Sus intereses por la ciencia experimental y la termodinámica lo guiaron desde la Universidad de Harvard hasta la prestigiosa Universidad de Cambridge, en donde estudió y se graduó de física teórica. Nos adentramos ahora en el proyecto Manhattan, que fue el nombre que se le dio a aquella investigación y desarrollo de las primeras bombas atómicas que arrojó el gobierno de los Estados Unidos durante el mandato de Harry Truman sobre Hiroshima el 6 y en Nagasaki el 9 de agosto, respectivamente, del año de 1945. Tan solo meses después de que los Estados Unidos entrara a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto pudo alcanzar sus objetivos en un plazo de 3 años, un tiempo relativamente corto en donde se crearon dos bombas, una de uranio y otra de plutonio. Pero detengámonos aquí, porque este logro de crear dos bombas atómicas en un tiempo tan corto se dio gracias al desarrollo de investigaciones teóricas, experimentales y anteriores, gracias a los descubrimientos de dos científicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, que en 1938 descubrieron cómo dividir un átomo en partes iguales, liberando energía y otros elementos en el proceso, lo que se conoce como fisión nuclear. Este descubrimiento establecía la posibilidad de obtener energía en gran cantidad, provocando la fisión del núcleo del átomo de uranio o de plutonio mediante el bombardeo con neutrones, al que seguiría una reacción en cadena. Aquí figura Albert Einstein y Leo Szilard, quienes advirtieron al gobierno de los Estados Unidos sobre el potencial militar de ese descubrimiento y sobre la posibilidad de que la Alemania de Adolf Hitler intentara el desarrollo de una bomba atómica, por lo que los Estados Unidos impulsa el proyecto Manhattan para acelerar estas investigaciones sobre fenómenos físicos. Y es entonces donde se establece el Laboratorio de los Álamos, ubicado en Nuevo México, para acelerar estas investigaciones y especialmente el proyecto Manhattan para crear el primer reactor nuclear del mundo. Y es aquí donde empieza el liderazgo de Robert Oppenheimer a partir de 1943, al lado del militar Leslie Groves, quien era el militar responsable del proyecto. En un hito histórico, el 16 de julio de 1945, se realizó un ensayo nuclear conocido como Trinity, en donde la bomba atómica diseñada por implosión detonó en un desierto cerca de la localidad de Alamogordo, marcando el éxito del proyecto Manhattan. Desde un búnker, Groves, Oppenheimer y otros observaron el impresionante proceso y el éxito del proyecto Manhattan. Tan solo un mes después del ensayo en Nuevo México, tras la tensión de la guerra, se lanza desde un avión bombardero llamado Enola Gay la primera bomba atómica, que se nombró Little Boy, sobre la ciudad de Hiroshima, que se consideraba una ciudad importante de concentración militar. Dicha bomba produjo la muerte instantánea de aproximadamente 70,000 personas. Se estima que en total produjo unas 200,000 muertes
desde su lanzamiento hasta 5 años después del bombardeo. Pues hay que tener presente que no todas las víctimas murieron de forma instantánea, sino años después a causa de la radiación recibida. La segunda bomba, llamada Fatman, fue arrojada sobre Nagasaki y se estima que produjo unas 40.000 muertes inmediatas, con terribles consecuencias para las víctimas que sobrevivieron en aquella explosión. Se podría decir que desde el primer momento tras las pruebas en Nuevo México se inició una larga polémica que aún existe en relación a las motivaciones del uso de las bombas atómicas, cuando, según los indicios, el ejército japonés estaba prácticamente derrotado. El argumento oficial del gobierno norteamericano fue terminar la guerra rápidamente para salvar vidas de ciudadanos estadounidenses que estimaban, según el gobierno de Truman, en 500.000 de almas norteamericanas. Sin embargo, sobre este tema se han publicado en diversas fuentes que los cálculos eran mucho menores, alrededor de 50.000 estadounidenses. De manera que el uso de las bombas atómicas lanzadas contra el pueblo japonés resultó ser un castigo desproporcionado por parte del enemigo, Estados Unidos. La historia nos señala que otro argumento para justificar estos ataques es la inversión de $2.000 millones de aquella época que se involucraron en la investigación y el desarrollo del Proyecto Manhattan, lo que en ese entonces produjo tantas interferencias con el resto del esfuerzo bélico, por lo que se hacía necesario utilizar la bomba antes del final de la guerra para justificar ese esfuerzo militar e inversión económica que realizó el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que mencionar como hipótesis también los deseos de experimentar los efectos de la nueva y letal arma e iniciar una nueva competencia armamentista con la Unión Soviética. Dada la naturaleza de este proyecto lleno de juicios morales, el general Groves impuso una estricta condición a los trabajos realizados dentro del proyecto Manhattan, de manera que cada científico participante debía conocer sobre el proyecto estrictamente lo necesario para desarrollar su trabajo y nada más, ya que naturalmente tampoco eran pertinentes los escrúpulos morales de los involucrados en el proyecto con respecto a los objetivos de la investigación. La explosión de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki no solamente marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que fueron el inicio de otros conflictos o intereses, por ejemplo, la marcada tensión entre Occidente con la Unión Soviética en aquel entonces, lo que se conoció como la Guerra Fría. Además, inició la carrera nuclear. Actualmente existen unos pocos pero poderosos países que poseen este tipo de armamento, como Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Además, existen otros países donde se sospecha la posesión de armamento nuclear. A pesar de todas las críticas sobre el uso de este tipo de armas, a lo largo de nuestro tiempo nadie ha podido poner freno a la creación de armamento militar usando la energía nuclear, ni tan siquiera Oppenheimer, quien se hizo crítico del uso de esta energía para beneficio militar. Oppenheimer se dedicó en cuerpo y alma al proyecto Manhattan y se dice que se sentía muy orgulloso de este proyecto. Sin embargo, tras las pruebas en Nuevo México y el posterior estallido de las 2 bombas atómicas en suelo japonés, el orgullo que había sentido se convirtió en un terrible sentimiento de culpa y en un problema moral. 2 décadas de la explosión de ensayo en Nuevo México, el científico Oppenheimer supo que el mundo no sería el mismo y se dice que pronunció una frase extraída del poema épico el Bhagavad Gita que dice: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Y en conclusión de este programa, podríamos decir que desde la creación de la bomba nuclear, el mundo se encuentra en vilo, en una alarma constante. Y me pregunto, ¿somos realmente conscientes de la potencia o de las dimensiones del uso de este tipo de armamento? No podemos obviar que existe una tensión geopolítica entre los países con tenencia de armamento y tecnología nuclear, al ser armas de destrucción masiva que destruyen no solamente al instante, sino que su alcance va más allá de los kilómetros a la redonda de la explosión, sino que también trasciende el tiempo, afectando a las víctimas sobrevivientes y expuestas a la radiación por estas armas.
Así es como la ciencia y la industria militar se fusionan para potenciar sus fuerzas, y esto requiere un costo económico alto de las naciones, científicos y militares al servicio de ciertos intereses, todo para demostrar quién tiene más o quién puede más. Esto lo conocemos como la carrera armamentista, una que con la posibilidad de una guerra nuclear puede representar la aniquilación de nuestra sociedad tal y como la conocemos. Y bueno, este fue nuestro programa Túnel del Tiempo en la biblioteca. Hasta la próxima.